El corazón del arcángel, de Nalini Singh, del gremio de los cazadores. Capítulo 2. Todos sabemos que Li Yuan no está muerta. Los labios de Elena se enroscaron ante el pensamiento del arcángel que había llevado la lluvia de muerte a Nueva York, y cuyo renacer arrastró los pies, estaba burlándose de la vida. Eso sería demasiado fácil. De todos modos, hay que hacer algo. La cara de Rafael estaba brutalmente tallada en líneas limpias, con una expresión de un ser que era uno de los más poderosos en el mundo. Xi está manteniendo el territorio de Li Yuan y haciendo un registro de entrada. Los vampiros están bajo su control, pero a pesar de su fuerza, él no es un arcángel. China está empezando a deshilacharse en los bordes. Elena no tenía necesidad de preguntarle cómo lo sabía. Jason era el mejor maestro de espías en la cátedra y llamaba a Rafael señor. ¿Estás preocupado por la sed de sangre? Los vampiros poderosos como el segundo de Rafael, Dimitri, tenía un control de hierro sobre su deseo de alimentarse. Pero los más nuevos, los vampiros más jóvenes, tenían un control que era un hilo de gasa, delgado en lugar por temor a los arcángeles. La madre y dos hermanas mayores de Elena estaban muertas, porque un vampiro había roto la correa y se había convertido en un monstruo voraz. Belle no volvería a lanzar una pelota de béisbol debido a Slater Patalis. Ari no volvería a regañarla y a continuación besar a Elena cuando corría tan rápido que se caía y hacía sangrar su rodilla. Y Marguerite Devereux nunca volvería a reír con su marido. Un marido que había muerto el día en que Marguerite tomó su vida y que ahora era un hombre que Elena apenas reconocía. Jeffrey podría caminar y respirar, incluso podría tener otra hermosa e inteligente esposa, pero ya no era el hombre que Marguerite había conocido, y que era el padre que Elena había amado antes de que todo saliera tan terriblemente mal. Los dos medios hermanos más jóvenes de Elena conocían un padre severo, sin sonreír y distante, cuando Elena había conocido a un padre que una vez había soplado pompas de jabón con ella durante una hora solo para que le hiciera feliz. Veo recuerdos en tus ojos, Elena. La voz de Rafael era el choque del mar, la mordedura crujiente del viento en su mente. Son parte de mí. Los había aceptado. Ya no luchaba contra ellos cuando salían a la superficie y, a cambio, las pesadillas llegaban cada vez menos. Algunas noches ella todavía escuchaba el goteo de la sangre en el suelo. Todavía sentía el terror como un puño con garras hasta que se despertaba empapada en sudor, con su corazón un tambor doloroso en el pecho. Pero otras noches soñaba corriendo a través de la casa para ocultarse detrás de su madre, después de que Belle la encontraba en su habitación. Estaba un poco malcriada por mi hermana. Le dijo al hombre que era su eternidad. Solo quería ser como mis hermanas, por lo que me colocaba en sus habitaciones y trataba de ponerme sus zapatos y su ropa, incluso si no me quedaban. Rafael tocó con el dorso de la mano su mejilla. Ese es el camino de los hermanos más pequeños en todas partes. ¿No es así? Sí, supongo. Sus labios se levantaban, a pesar de que la tristeza era un martillo de hierro en su alma. Belle era tan temperamental. Ella me amenazaba con todo tipo de cosas. Entonces tomaba mi mano y me llevaba a su habitación y me hacía las uñas o cepillaba mi pelo. Su hermana mayor había poseído un corazón generoso y violento temperamento. Ariane no se molestaba tanto, añadió Elena. Ella era más tranquila, más suave, pero tenía ese sentido del humor travieso que realmente quienes la conocían lo sabían. Memorias en cascada a través de ella,
ayudando a Ari a hacer bromas, de sentarse cerca de la calidez de su hermana mientras le leía un cuento en voz alta, de la impresionante turquesa de los ojos de Ari. Su sonrisa se profundizó a medida que el viento ondeó a través de su pelo. Ella respiró diciendo: «Me gustaría poder hablar con Jeffrey a veces», admitió. «Él tiene muchos de los mismos recuerdos, cosas que Beth no hace porque no era lo suficientemente mayor como para recordarlas. Su hermana menor había tenido tan solo 5 años cuando Slater Patalis asesinó a Belle y a Ari e hirió de muerte el alma de Margarita. Le había torturado también, pero le dejó impotente mientras sus hijas fueron brutalmente asesinadas. Eso había roto la madre de Elena. Sería bueno solo sentarnos y hablar de nuestra familia. En su lugar, todo lo que tenía entre ellos eran fragmentos rotos de dolor, de culpa y de pérdida. El azul de los ojos de Rafael se volvió peligroso. Elena, no merece llevar el título de padre. Pero no elegimos a nuestros padres. Nosotros tampoco, Arcángel. Si alguien entendía las complejas emociones que le ataban a su padre, ese era Rafael. Su propia madre se había vuelto loca, asesinado a miles y a continuación había regresado en milenios más tarde, aparentemente sana y llena de amor por el niño que una vez había dejado destrozado y sangrante, en un campo remoto y distante de cualquier civilización. No, admitió Rafael, y me he prometido no matar a Jeffrey, así que vamos a hablar de otra cosa antes de que olvide mi voto. Muy bien. A veces, el pensamiento de su padre era suficiente para convertir a Elena en homicida también. Volviendo a Li Yuan, si ella es materia muerta o no, al menos está el hecho de que desapareció de la vista. Una breve inclinación de cabeza. La sed de sangre ya ha comenzado a aumentar, aunque solo en zonas aisladas. De acuerdo con el informe que Jason envió hace una hora, un pequeño grupo de vampiros masacró a un pueblo entero 4 días atrás. La columna vertebral de Elena se puso rígida. ¿Shi tiene el grupo bajo control? El ángel de Li Yuan era su más grande general y un poder en su propio derecho, aunque estaba lejos de ser un poderoso por su cuenta como era cuando Li Yuan le estaba alimentando de energía. Mierda. ¿Shi está mostrando signos de estar separado de Li Yuan? Jason ha sido incapaz de confirmar cualquier cosa, pero Shi eliminó al grupo muy rápidamente. Frío en el tono de Rafael. Él no puede seguir así. Sin embargo, nadie que no sea de la cátedra puede, y estos incidentes son solo el comienzo. Dejé unos días más y el vampiro va a nacer enjambre de infestaciones de color rojo, sangre a través de China. Su voz era tan fría que encontró pasado la mano firmemente hacia abajo por el borde de su ala, en un silencio recordatorio que él no era solamente un arcángel, distante y letal. Él era su amante, el hombre que era dueño de su corazón y cuyo propio le pertenecía a ella. La expresión de Rafael no cambió, con la voz todavía fría, pero se trasladó desde su banda para que pudiera acariciarlo de nuevo. Sí, Li Yuan se levanta de nuevo, se harán nuevas decisiones, pero por el momento hay que partir el hecho de que ella se ha sobreexcedido con sus nuevas habilidades hasta el punto que se causó a sí mismo un daño significativo. Él hizo un gesto de saludo a una escuadra que pasaba. No creo en su muerte más de lo que tú lo haces, pero creo que puede haber elegido irse a dormir. Y cuando un arcángel elegía dormir, podría pasar siglos o milenios antes de que se despertara. Kalyani había dormido durante más de 1000 años y era apenas una gota en el océano. Creo que es mejor empacar para el refugio entonces. Las anteriores palabras de Rafael le habían dejado claro que no estaría pidiéndole
que se quedara atrás en Nueva York, como lo había hecho más de una vez antes. Al principio, ella había luchado contra él con moderación, frustrantemente consciente de que la quería a salvo dentro de las fronteras de su territorio, en lugar de en peligro a su lado. Más tarde, llegando a entender que en ciertos momentos Rafael necesitaba que su consorte fuera visible en el corazón de su ciudad, mientras que él se iba. Eso tranquilizaba a la gente, porque seguramente el arcángel no dejaría atrás a su consorte si eran nubes de tormenta de guerra las que se reunieran en el horizonte. Sería agradable ver a Jessamine y Galen de nuevo, dijo, y a Nasir y a Andy también. Veneno también se encontraba todavía en el refugio, pero Elena no sabía si el vampiro de ojos de serpiente estaba allí, así como lo había hecho el resto. La respuesta de Rafael fue inesperada. Me temo que tendremos que esperar para ver a nuestra gente en el refugio. Esta reunión se llevará a cabo en territorio neutral, sin acceso a ninguna fortaleza o ejercicio. Cada arcángel puede llevar a su consorte en caso de que tenga uno, más uno de otro. Elena se sentía como si estuviera corriendo para ponerse al día. No sabía que hubiera cualquier otro territorio normal. El mundo estaba delineado agudamente en las áreas de control arcangelical. El refugio solo estaba separado. Hay unas pocas y raras áreas pequeñas, Rafael dijo. Unos meros acres en cada caso. En este caso en particular, es la tierra que se le dio a la iluminada. Hace tanto tiempo que nadie sabe los nombres de las personas en la cátedra que hicieron este decreto. ¿Dónde? Lumia, la fortaleza iluminada, se encuentra en la tierra que tu abuela llamó su casa. ¿Marruecos? La alegría dio inicio en su torrente sanguíneo. Me encanta Marruecos. A pesar de que no tenía vínculos allí, ella había viajado a través del país durante sus días como cazadora. Sentía su latido del corazón sincronizar con el suyo, como si su sangre reconociera la tierra caliente, el desierto, lleno de una belleza cruda de oro. Desde el puente elevado encubierto que hizo cuando era un joven, Rafael le dijo con una sonrisa, Lumia está situado en un lugar montañoso, un bastión elegante que se ha mantenido durante millones de años. No hay caminos que irrumpan el desierto que rodea a Lumia. Debes tener alas o debes enfrentarte a una caminata dura y no menos difícil para las altas paredes en los bordes de su tierra. Elena estaba a punto de pedirle que le dijera más cuando su cerebro finalmente hizo clic. Espera, dijo con el ceño fruncido, colocando sus manos en las caderas. Si la gente no puede traer ejércitos, pero Charisnón estaría más cerca que cualquier otra persona. El bordado causando la enfermedad y cobarde, responsable del horror de la caída, un acontecimiento que había visto a los ángeles de Nueva York caer en picado a la tierra en una agonía de miedo, sufrimiento y muerte, era el arcángel del norte de África. Por desgracia sí. La propia ira de Rafael era helada en el aire, pero Titus sin duda tendrá listo su ejército en la frontera de Charisnón. Cuando salga hacia la reunión, forzando a Charisnón a hacer lo mismo o dejar su frontera abierta a Titus. Siempre supe que me gustaba Titus. Elena enseñó los dientes. ¿Cuándo nos vamos? A menos que uno de la cátedra se niegue a asistir, nos vamos a la aurora. Implícitas estaban las palabras de que si alguien decía que no, podría poner en movimiento una cadena de violencia inmortal que terminaría con un mundo devastado, porque cuando los arcángeles luchaban, la gente moría y las ciudades caían. 2 horas más tarde, en la biblioteca de Elena y la casa del enclave de Rafael, ese peligro ya no era una preocupación.
Según Yesami, quien estaba en contacto con la Luminata en su papel de historiador angelical, cada arcángel había confirmado su asistencia a la reunión, excepto Li Yuan. Por supuesto, se corrigió Yesami, la cara de la otra mujer con los huesos bien afilados en la pantalla colocada en una de las paredes de la biblioteca. La sangre de Elena comenzó a bombear un poco más rápido. Eso lo resuelve entonces. Estaremos en el avión mañana por la mañana. Rafael ya le había dicho a su piloto que estuviera en modo de espera. Si hubiera ido solo, probablemente habría volado. Pero Elena no era lo suficientemente fuerte o lo suficientemente rápida como para hacer eso en una distancia tan larga. Aunque ella estaba llegando allí, ahora podía alcanzar un despegue vertical 9 veces sobre 10, aunque siempre le costaba. Su cuerpo simplemente no era lo suficientemente viejo en términos inmortales para haber crecido con la fuerza muscular necesaria. Así que cuando forzaba un despegue vertical, lo hacía sabiendo que tendría un tiempo más corto en el aire y posiblemente podría romper un tendón y estar conectada a tierra hasta que se curara. En la mayoría de los casos, tenía más sentido para ella subir a algún lugar y despegar de allí, pero al menos ya no se enfrentaba a quedar atrapada en el suelo, si no podía encontrar un punto de lanzamiento práctico. Y una vez en el aire, tenía una resistencia mucho mayor que cuando había despertado por primera vez con alas. Aunque eso no decía mucho, ya que había sido tan graciosa como un bebé de pollo al despertar. ¿Ha habido alguna noticia de la corte de Li Yuan? La historiadora y amiga de Elena asintió con la cabeza ante la pregunta de Rafael. Con sus rasgos iluminados por la delicadeza de la luz dorada de la vieja lámpara de vidrio sobre su escritorio, el refugio aún envuelto en la oscuridad de la madrugada, Shi confirmó la recepción de la petición de la Luminata. Si hubiera sido cualquier otro hombre o mujer, Elena tenía la sensación de que el resto de la cátedra habría actuado. Sin embargo, el general estaba tan dedicado a su diosa y nadie tenía ningún temor de que se olvidara de quién y qué era y decidiera ante los delirios de poder que simplemente no poseía. Shi solo quería mantener el territorio para Li Yuan. El pensar en el arcángel que se consideraba evolucionado incluso más allá de los antiguos desencadenó otros pensamientos. Echando un vistazo, Rafael dijo: La Luminata invitó a Alexander y a Kalyani también. Alexander se había convertido rápidamente en un miembro activo de la cátedra, mientras que Kalyani prefería mantenerse en su pequeño territorio, pero ambos eran ancianos que nunca habían estado despiertos. Nunca debieron estar en la cátedra durante este tiempo. La cascada, sin embargo, tenía otras ideas. Sí, respondió Rafael. Y respondió Yesami, ya que decir no a la Luminata es inaceptable, ambos asistirán a la reunión. La hermosa Siena sonrió cuando sus ojos se iluminaron con humor tranquilo. Creo que Kalyani podría tener unas palabras que decirle a la Luminata. Elena captó el énfasis. ¿Al líder? Un gesto de la otra mujer. Los miembros de la secta tienen nombres, pero al líder se le llama Luminata como un gesto de respeto. Es una charla directa. Los arcángeles usan el nombre de Luminata, por lo que debes usarlo como consorte. ¿Por qué un arcángel solo se doblará hasta ahora?, dijo Elena secamente, similar a un cazador del gremio que conozco. Sonriendo ante el comentario mental, hecho en un tono muy arcángel de Nueva York, Elena se apoyó en el lado de Rafael. ¿Entonces parece que va a ser un reencuentro desdichado de la cátedra? Ella silbó sobre las implicaciones de eso. Santo infierno. Entonces, Micaela viniendo también. El gesto de Yesami fue rápido, sus ojos brillantes.
Eso debería de ser interesante. A diferencia de Li Yuan, el arcángel más hermoso del mundo no había hecho un acto de desaparición, pero se había vuelto mucho menos visible durante un año entero antes de volver a la luz, aunque todavía en ninguna parte cerca del nivel en que había estado antes de su año extrañamente solitario, porque a Micaela le encantaba la atención y los medios la querían. Decir que Micaela era hermosa era un eufemismo. Con la piel del color chocolate de la noche más fino y las alas del bronce delicado, su cabello cayendo hasta la cintura de un color marrón y oro, y sus ojos en un verde hipnótico, ella era la definición de impresionante. Encima un cuerpo que convertía a los mortales en inmortales, por igual en esclavos. No le había sorprendido a Elena porque Micaela había sido la muestra de artistas y emprendedores a través de las edades. Los artistas estaban en su mayoría vivos, ya que a Micaela le gustaba que le rindieran homenaje a su belleza. No, eso era malintencionado. La verdad era que Micaela tenía una reputación como generosa protectora de las artes, pero los emperadores y otros hombres poderosos que habían sido sus amantes, bueno, estaban prácticamente todos muertos. El último amante había muerto en las manos de Rafael en un intercambio de fuego de ángel por encima de Nueva York, que había dejado a Elena rota y en la cúspide de su propia muerte. Eso era algo que enojaba a Elena, ya que Micaela había sido parcialmente responsable de su encuentro con Rafael desde el principio. Sin el estímulo venenoso del otro arcángel, su amante nunca se hubiera convertido en un loco asesino en serie. Uno que habría terminado arrancando el corazón de Micaela y reemplazándolo con una brillante bola de fuego roja, que bien podría haber ensuciado su torrente sanguíneo con un veneno nocivo. Nuestra teoría del embarazo, dijo Elena a Yesamí, preocupada por lo que el veneno que acechaba dentro de Micaela hubiera hecho un niño en el vientre del arcángel. ¿Has oído algo para confirmar eso? Nada, respondió Yesamí, mordiéndose el labio inferior. No debería chismear, pero quiero saberlo. Cuando su atención a Rafael, la otra mujer preguntó si Jason había descubierto algo. Ni siquiera hay un tenue susurro de una niña angelical en el territorio de Micaela. Aunque eso no significa nada, Micaela tiene propiedades ocultas en múltiples ubicaciones difíciles de alcanzar. Si hay un niño, espero que él o ella estén sanos y seguros. Con esas palabras suaves, Yesamí fue a mirar. Acabo de oír regresar a Galen. Ha estado fuera durante horas con el grupo actual de aprendices. Quiero asegurarme de que se les dé algo caliente. Diciendo adiós al ángel más amable de que ella conocía, Elena esperó que la pantalla se volviera negra antes de salir de la biblioteca hacia un invernadero. Con Rafael a su lado, lamido por la rica luz del sol de la tarde, el cristal resplandeciendo en bienvenida. Dajariel debe saber si Micaela dio a luz. El segundo de Astaad ya no era el amante de Micaela, pero él había estado en el momento crítico. No necesariamente. La respuesta de Rafael le hizo fruncir el ceño. Es el arcángel quien toma todas las decisiones cuando el padre no es su consorte oficial. No es exactamente justo. No, pero los arcángeles tienen enemigos. La voz de Rafael se volvió a medianoche, con los ojos oscuros. Dado el estado actual del mundo, no culparía a Micaela si no confía en nadie con la seguridad de su hijo, ni siquiera al padre de ese niño. Es un bastardo cruel, admitió Elena con tristeza, consciente de la inclinación de Dajariel por la tortura. Yo tampoco confiaría en él con mi bebé, si tuviera un bebé que no será para muchas lunas. El oro blanco de sus alas resplandeciente bajo el sol. Rafael abrió la puerta del invernadero para ella. Tu cuerpo todavía no es lo suficientemente fuerte como para tener un hijo inmortal. En nuestros términos, eres un bebé, y yo estoy robándote de la cuna.
Elena entró en el calor húmedo de sus lugares favoritos en la tierra. Robándome, Arcángel. Ella estaba dolorosamente contenta de no poder tener un hijo físicamente, por décadas al menos. De acuerdo con Kerr, era más apto a hacerlo después de 100 años. El terror la atrapó cuando pensó en tratar de mantener a un niño seguro, de proteger esa vida vulnerable de daño. Si alguna vez tenía que ver a su hijo herido o tener que enterrar a un inocente pequeño que lo hubiera mirado a ella por amor y protección, ella tragó saliva. En ese momento como este, comprendía por qué su padre era como él era. No solo había perdido a su madre cazadora por la violencia, sino que había tenido que enterrar a 2 queridas hijas y a una esposa igualmente querida. Había matado algo vital en él. Lo que había quedado no había sido suficiente para amar a una hija que entraba en la posible muerte cada vez que iba a hacer su trabajo. Había estado bien con su hermana menor, Beth. Tal vez no el padre que había sido, pero tampoco horrible. Solo con Elena se convirtió en difícil. La hija que vivía con el peligro diariamente en lugar de quedarse a salvo, manteniéndose protegida. Sí, a veces comprendía a Jeffrey. ¿Los recuerdos te persiguen hoy? Elena comenzó a recordar las flores muertas en un alegre brote de margaritas que había sido un regalo de Ilium. Supongo que es probable porque estoy pensando en Marruecos. Colocando las flores bien cortadas en la mano que su arcángel le ofreció, le mostró dónde dejarlas porque volvería a la tierra. Solo las flores secas y marrones revivían en el instante en que tocaba su palma, ganando color y suavidad hasta que él sostenía un ramo de margaritas amarillas vibrantes. Hasta aquí el capítulo 2 de El corazón del arcángel. Gracias por escucharme.